Maestro, yo Dime, tengo una duda. a ver, dime. Ya ve que hicimos un examen, después puso otro, o es el mismo. Es que me aparece una plataforma que se me venció, pero dice unidad uno y 2. No, ujú. No, no, ya debe ser algo que se repitió ahí. No, fue un examen nada más, ¿no? Hemos hecho un solo examen. Este, y ahorita estamos en la unidad de competencia 2, entonces al rato voy a actualizar plataformas, porque luego vamos subiendo la planeación, pues, porque así nos piden que hagamos, ¿no? Los responsables del área de plataformas, ahí entonces nos piden que subamos la planeación las semanas, pero sabemos bien que es una planeación y vamos avanzando pues de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Podemos avanzar a ese ritmo o por alguna razón podemos ir más lentos o más rápido y vamos subiendo la planeación y después tenemos que irla ajustando, ¿no? Entonces en la tarde voy a actualizar plataformas para cambiar fechas de entrega, cosas de esas, ¿no? Y ya para que esté regular la plataforma. No, no, no. No te preocupes por eso. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedamos? Estuvimos hablando sobre los diferentes ecosistemas, ¿no? Y vimos la litósfera, vimos la hidrósfera, y vimos eh, hidrósfera, litósfera, y se me fue el otro. Vamos a la presentación. Y las tierras, gases, agua y tierra, pues. Mostrar, mostrar, mostrar. Y desarrollo. Hidrósfera, litosfera y atmósfera, ¿no? Estas, los tres ambientes en los cuales existen los diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, vimos también que dependiendo de el desarrollo de la flora y la fauna, pues también tenemos algunas áreas de distribución, ¿verdad? Muy especiales, ¿no? Que incluyen ya no las zonas, como estamos acostumbrados a que se distribuye el planeta geográficamente con las fronteras y eso, sino que dependiendo de cómo se ha desarrollado y evolucionado, ¿no? La vida, ¿no? Las diferentes especies de flora y fauna, ¿no? Entonces vamos a continuar, estamos hablando pues de la naturaleza, el medio natural, algo que de alguna u otra forma pues lo sabemos, ¿no? Simplemente pues hay que resaltar la situación de las actividades realizadas por el hombre, ¿no? Cómo afectan estos diferentes hábitats o ecosistemas o lo que es la biosfera, ¿ok? Entonces tenemos diferentes ciclos, hay diferentes ciclos, vamos a mencionar en forma muy general, o sea, no tiene, su importancia es únicamente conocerlos y sabemos que están ahí, que se llaman ciclos biogeoquímicos. La vida no se daría sin los procesos químicos, eso es una realidad. Entonces, los diferentes elementos químicos que conforman o forman, dan como resultado la generación de la vida. De hecho, elementos químicos o moléculas que están presentes en los ciclos en los cuales están presentes los seres vivos, pues son elementos químicos como el nitrógeno, el azufre, el oxígeno, el potasio. Son elementos que se llaman elementos orgánicos, ¿sí? Y forman moléculas que son indispensables para la vida o forman parte incluso de los organismos vivos, ¿sí? Nosotros pues estamos conformados en una gran parte de nitrógeno, de fósforo, de azufre, de carbono, de oxígeno, en diferentes formas, ¿no? Entonces, estos ciclos que se llevan a cabo en la naturaleza son los que permiten que la vida se desarrolle. Si alguno de estos compuestos o alguno de estos ciclos se ve alterado, pues se altera la generación y la posibilidad del desarrollo normal de la vida en diferentes ecosistemas, ¿no? Incluso en el planeta mismo. Entonces, estos dice, pueden ser de tres tipos, ¿no? Estos ciclos sedimentarios, hidrológicos o gaseosos. Y va enfocado nuevamente al sedimento, o sea, en lo que es la litosfera, ¿no? Todo lo que son los suelos, se forman sedimentos
Ahí hay ciclos biogeoquímicos que se llevan a cabo y otros se llevan a cabo en los medios acuosos. Vimos la hidrosfera, en donde está el agua, pues ahí se llaman ciclos hidrológicos. Y otros se llevan a cabo en la atmósfera. Recuerden que dividimos en tres formas, en tres partes la biosfera, ¿no? Y esos se llaman ciclos gaseosos. Pues si están en la atmósfera son ciclos gaseosos, lógicamente. Si están en el agua son ciclos hidrológicos. Y si están en la tierra, pues son ciclos sedimentarios. Y la particularidad de estos ciclos es que las moléculas o los elementos que participan en esos ciclos, pues forman parte de la vida misma, ¿no? En los ciclos sedimentarios, dice, todas las sustancias químicas son aprovechadas como nutrientes. Nosotros pensamos que los suelos no respiran y los suelos también respiran y también consumen nutrientes. Los suelos son como si fueran un ser vivo. Si se desequilibra la composición química y el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes hacia otras partes del ecosistema o de la biosfera, los suelos se deterioran. Los suelos están vivos y, y hay que mantenerlos vivos, ¿no? O sea, que no les falten los nutrientes. Y para que los suelos tengan nutrientes, pues también se requiere de muchas vidas, una biomasa muy grande. ¿Qué es lo que tenemos en los suelos? Que son suelos, buenos suelos que tienen muchos nutrientes y que generan y propician que se genere ahí la vida de las plantas y otros seres, como los hongos. Pues son toda esa gran cantidad de seres vivos que están ahí y que no los vemos aparentemente, ¿no? Como son las lombrices, los ácaros, los hongos, las bacterias, una gran cantidad de biomasa que está presente en los suelos y que tienen un intercambio gaseoso también y de nutrientes hacia la atmósfera y hacia lo más profundo del subsuelo, ¿no? Sobre todo de gases hacia lo más profundo del subsuelo. Entonces los suelos siempre están respirando, apenas que sea un suelo muerto, como los hay muchos en el planeta, que no tienen ya un intercambio ni gaseoso, ni de nutrientes, ni de moléculas, pues entonces ya estamos hablando de suelos completamente erosionados, ¿no? Entonces, estos se llaman ciclos sedimentarios, como los establece aquí, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que más se intercambian? Pues son el azufre y el fósforo. Y tenemos también el ciclo hidrológico. Esto está hablando de ciclos sedimentarios, pues es los suelos, ¿no? Suelos. Y los ciclos hidrológicos, que es el ciclo, prácticamente es lo que ya habíamos comentado, el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua, dice, representa el movimiento del agua entre los mares y océanos, las nubes de la atmósfera, la tierra que conforma la litosfera y los seres vivos. Primero hablamos de la atmósfera y dijimos que ahí pues, están todos los gases. Y comentamos que en la atmósfera pues también se lleva a cabo el ciclo hidrológico, pero es una combinación de ecosistemas, ¿no? Lo que es la atmósfera y lo que es los suelos y también los océanos, lo que son todos los mantos de agua, ¿no? Los cuerpos de agua que tiene el planeta. Entonces están interconectados, la biosfera está interconectada entre lo que es la atmósfera, lo que es el agua y lo que son los suelos. No pueden existir separados, ¿no? El intercambio constante de gases, el intercambio constante de elementos, de compuestos, de nutrientes, entre todos ellos, entre los tres, pues es lo que conforma este gran ecosistema que es el planeta, ¿no? Entonces, dice los principales fases del ciclo hidrológico, pues ya lo conocemos, algunas de ellas. Aquí está muy especificado, ¿no? O muy desglosado. Pues la evaporación del suelo, dice, plantas y océanos. ¿Sí? El suelo también genera evaporación porque tiene humedad, a menos que esté a un desierto, que sea un suelo muerto completamente que no retiene agua. Pero todos los suelos están evaporando siempre agua, las plantas, todos los seres vivos están generando evaporación también, evaporación a través de las células de la piel o a través de la respiración, ¿sí? Y pues los océanos o todo lo que sean los cuerpos de agua, ¿no? Formación y desplazamiento de nubes, se forman las nubes como lo vemos aquí en el diagrama, ¿no?
Se evapora el agua que puede venir de muchas partes o de varias partes y va a terminar a la atmósfera, que forma nubes y estas nubes pues se condensan por cambios de presión y temperatura y se condensa y cae en forma de lluvia normalmente. En los polos pues cae en forma de nieve, ¿sí? En el Ártico, en el Antártico no llueve, ¿no? Recuerden que vemos mucha nieve y vemos las películas y decimos, ah, mira, qué padre ahí, no has de andar todo el día mojado. Y no, si vives en el Ártico andas completamente seco, ¿sí? Porque el agua, la lluvia no cae en forma de lluvia. Es tanto el frío que no hay humedad realmente, lo que hay es un sólido, que son el hielo, ¿no? Entonces, te puedes morir de una deshidratación en el Ártico, pues, y ni siquiera te puedes comer la nieve, ¿no? Te mueres ahí, te enfermas. Tienes que convertirla en agua, ¿no? Calentarla. Escorrentía, que ya comentábamos, ¿no? Todos los que son los escurrimientos del agua que caen en diferentes partes de la litosfera o de los suelos. Mucha de esta agua se infiltra. La infiltración es importante para el mantenimiento de los suelos y del mantenimiento del ciclo del agua. Y el hecho de que no haya luego infiltración es lo que genera muchos desastres naturales que luego le pegan a las comunidades donde vive el hombre, ¿no? Las urbanas, los poblados, deslizamientos de tierra, socavones, como los que se forman aquí también en Ciudad Obregón, ¿no? Y, y grandes cantidades de agua que escurren, como no se pueden infiltrar, se escurren y pues devastan grandes luego los pueblos, ¿no? Y generan muchos problemas de mortandad y todo eso. Entonces, el hecho de que el hombre altere la composición del suelo y que altere también el hecho de que talamos los árboles y que acabamos con toda la maleza y todo para el pastoreo, para la ganadería o para, incluso luego para sembradío, estamos tomando los árboles, deforestando. Eso impide que el agua se infiltre, se infiltre. Los árboles generan una gran cantidad de filtración de agua porque tienen sus raíces y tienen muchos conductos en el suelo que ellos forman para que se genere la infiltración. De otro modo escurre el agua, ¿no? No se infiltra. Percolación a estratos más profundos, ¿sí? Entonces, las diferentes capas de la litosfera, de los subsuelos, que vimos que tenía diferentes kilómetros de espesor, se van percolando, es decir, es como si se fueran filtrando de una capa de piedra porosa a otra capa de piedra sedimentaria y ahí se van percolando, por eso se dice percolación, entre los diferentes estratos, ¿no? Como se ve aquí en el dibujo, ¿no? Percolación profunda, dicen, los diferentes estratos, hasta que llega a los acuíferos. La mayor cantidad, el planeta Tierra, la mayor cantidad de agua dulce se encuentra eh, abajo del suelo en forma de acuíferos a grandes profundidades. Les comento que, comentaba la clase anterior, ¿no? De que ahorita ya estamos consumiendo aguas prehistóricas, aguas que han estado ahí almacenadas los últimos 60, 100, 150 millones de años. Y ayer no ha estado, el agua no se echa a perder, pues puede durar almacenada toda la eternidad. Y estamos consumiendo esa agua. Tiene sus características especiales, que muchas veces no suelen ser muy idóneas para el consumo humano, ¿no? Pero por la necesidad de agua, pues estamos perforando a grandes profundidades para extraer ese tipo de mantos acuíferos. Y eso genera también temblores y genera otros problemas que tenemos en el planeta, ¿no? Flujo subterráneo, dice, y retorno a la superficie a través de manantiales y pozos, formación de corrientes superficiales como ríos y arroyos, descarga en ríos, lagos, océanos y mares, todo lo que son escurrimientos en el planeta, ¿no? Si tomamos una foto del planeta desde el espacio, pues vamos a ver que es un sistema que si lo vemos de cerquitas es muy complejo, pero lo vemos de alto y el agua cae en los continentes y escurre a través de los ríos, forma lagos y siempre tienden hacia el mar, ¿no? O mares interiores en los continentes. Evaporación, ¿no? Nuevamente, y se repite el ciclo. Y ha sido un ciclo que ha estado presente desde que la Tierra
se empezó a formar y empezó a captar agua, ¿no? El ciclo del agua inició y se ha mantenido así durante millones y millones de años, ¿no? Y finalmente el ciclo gaseoso, que también ya lo comentamos cuando veíamos lo que era la atmósfera, ¿sí? Hay un intercambio de gases entre la litosfera, entre los mantos acuíferos, la hidrosfera y la atmósfera, siempre. Y estamos intercambiando gases. Tenemos el ciclo, por ejemplo, aquí tenemos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento fundamental para la vida. Nosotros estamos formados por una gran cantidad de nitrógeno, sobre todo formando moléculas amoniacales, ¿no? Las aminas y todos esos compuestos orgánicos que forman parte de nuestra estructura celular. Entonces, por esa razón, los cadáveres tienen ese olor a amoniacal, porque tenemos una gran cantidad de amoníaco los seres vivos, ¿no? Sobre todo los animales, ¿no? Entonces, el amoníaco, pues, también está presente en la naturaleza. Los volcanes, como dice ahí, arrojan una gran cantidad de compuestos amoniacales a la atmósfera y esos compuestos amoniacales suben y luego caen, son consumidos por los animales, son aprovechados por las plantas. Las plantas necesitan nitrógeno para poder vivir, nitrógeno, fósforo, azufre, y convierten esas moléculas inorgánicas, las convierten a moléculas orgánicas, que pueden ser consumidos por los diferentes animales, los diferentes seres vivos, y de esta forma, pues mantener el ciclo de la vida, ¿no? A través del ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno también, fundamental para la vida, ¿no? Ha estado presente desde que ha cambiado la concentración del oxígeno en la atmósfera a través de los miles y miles de años, ¿no? No siempre ha sido de 21% casi de oxígeno. En la época de los dinosaurios, la concentración de oxígeno andaba alrededor del 35% en la atmósfera. Y por eso los animales crecían mucho también. Es una, es una característica de la atmósfera que a mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera, los animales tienden a crecer más, los seres vivos. Entonces, pues todos formamos parte del ciclo del oxígeno, porque lo necesitamos. Nosotros generamos CO2 en nuestra respiración, pero las plantas necesitan CO2 para vivir. Entonces, estamos unidos al mundo vegetal como seres vivos de animales, ¿no? Si desaparecen las plantas, desaparecemos nosotros, porque las plantas y los océanos son los que se encargan de procesar el CO2, y las plantas y las bacterias lo que generan es oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Entonces estamos unidos en nuestros ciclos bioquímicos, ¿no? Y finalmente tenemos, aquí está el ciclo del CO2, ¿no? Ciclo de oxígeno y el ciclo del CO2, ¿sí? Participamos. Entonces tenemos varios ciclos que casi se denominan bioquímicos. ¿Por qué? Porque tienen un proceso químico y participan en el ciclo de la vida, ¿no? En nuestro planeta, dentro de como un ecosistema, viendo el planeta Tierra como un ecosistema completo, ¿sí? En donde cualquier parte que sea alterada, pues va a afectar las otras partes del ecosistema, ¿no? Y recuerden que ahí estamos nosotros, inmersos, ¿no? En esa dinámica. Entonces vamos a presentar un pequeño video que habla de todo lo que hemos platicado sobre el escenario natural hasta este punto, para que no se nos vamos como a la mitad del escenario natural. Vamos a ver esta primera parte de un video, ¿no? Que nos hace una recapitulación de lo que hemos platicado, pero ya con las imágenes es un poquito más, absorbemos mejor la información con las imágenes, ¿no? Entonces voy a presentarles ese video. Entonces,
qué lenta. Get ready, world, for a whole new way to invest. Introducing the Unicorn Hunters. You're talking about a cultural and economic shift. A savvy group of investors whose only job is to provide an unvarnished assessment of who they think. Puede clasificar en dos tipos. Las aguas sociales. Profe, ¿Sí? ¿no está presentando pantalla? No, apenas lo estoy, Ok. lo estaba cargando, sí, pero ya quedó. Bueno, ya. Vamos a... No poner suficiente sonido, si no, no se oye. Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Un ecosistema está formado por dos elementos principales: los organismos vivos llamados seres bióticos y el espacio físico conformado por los factores abióticos. Los seres bióticos son aquellos con vida que habitan un medio, desde un pez a nosotros mismos. El medio físico, como el agua, el suelo, nubes o la luz, son algunos factores abióticos conocidos como el medio físico y quienes condicionan la vida de los seres abióticos. Flujo de energía. Flujo de energía y nutrientes en un ecosistema es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. Pero, ¿cuál es la fuente de energía para casi la mayoría de los ecosistemas? El sol es el soporte de la mayoría de los ecosistemas presentes en la Tierra. Las plantas de energía producen química a partir de los factores abióticos, los que incluyen energía solar. La energía creada por los productores pasa a través de la cadena alimentaria. El flujo de energía es el aprovechamiento de los productos primarios y secundarios por organismos que a su vez utilizaron consumidores primarios herbívoros, de los cuales se alimentan los consumidores secundarios o carnívoros. Los niveles tróficos son el tipo de clasificación según el tipo de alimentación que tiene cada especie. Por ejemplo, en el primer nivel están los productores, o también conocidos como autótrofos. Toman la energía del sol y la transforman en moléculas orgánicas ricas en carbohidratos, lípidos y azúcar. En el segundo nivel tenemos a los consumidores, conocidos también como heterótrofos. Estos tienen la característica de no producir su propio alimento, por lo cual necesitan de otros seres vivos para sobrevivir. Estos seres consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios, que son los herbívoros, se alimentan de los organismos productores. Los consumidores secundarios, que son los carnívoros, se alimentan de herbívoros. Y por último están los consumidores terciarios, que son los que se alimentan de los consumidores secundarios. Finalmente están los descomponedores. Son principalmente bacterias y hongos. Se alimentan de los seres muertos y de sus desechos. Gracias a los descomponedores, la cadena alimenticia se reinicia, ya que los productores aprovechan y toman todos los nutrientes liberados. Biosfera. La biosfera, o esfera de la vida, es la parte de la Tierra donde se desarrolla vida. Espacio lleno de materiales que se mueven en ciclos impulsados por la energía solar. También la biosfera se refiere a la capa más extensa de la corteza terrestre, donde el aire, agua,
y el suelo interactúan recíprocamente con ayuda de energía. En otras palabras, la biosfera es la geosfera compuesta por todos los seres vivientes simples y complejos presentes en el resto de las geosferas terrestres, atmósfera, litosfera e hidrosfera, que interactúan entre sí y con el medio que los rodea. Debido a que los seres vivos para su subsistencia necesitan aire, agua y tierra, que en conjunto forman un todo que es el globo terrestre. La hidrosfera es una de las tres partes de la biosfera junto a la litosfera y la atmósfera. Definición y características de la hidrosfera. El significado literal de la hidrosfera es esfera de agua, ya que deriva de los lexemas griegos hidro, que significa agua, y esfera, que significa esfera. La hidrosfera se define como el conjunto de aguas, incluyendo tanto el agua de la superficie como océanos, mares, ríos y lagos, como las aguas subterráneas, el hielo, el agua, que circula en forma de vapor. Sobre sus características más importantes, se puede decir que la hidrosfera está en constante transformación físico-química. Interacciona todo el tiempo con la corteza terrestre y cambia su estructura. Asimismo, es una parte esencial de los ecosistemas y es indispensable para todas las formas de vida. Por último, cabe destacar que solo un pequeño porcentaje es apto para el consumo de los humanos y otras especies. Composición de la hidrosfera. La hidrosfera está compuesta por agua en tres estados: sólido, incluyendo el agua de los polos, nieve y glaciares. Al conjunto de agua se le llama criosfera. Líquido, incluyendo agua dulce de ríos, lagos, es casi similar, y aguas saladas de mares y océanos. Además, también se podría mencionar el agua que está contenida dentro de los seres vivos. Distribución del agua. La hidrosfera está compuesta por aproximadamente 1.4 billones de kilómetros al cubo de agua, que se puede clasificar en dos tipos: las aguas oceánicas. Son todas las aguas que rodean todos los continentes y las islas que se encuentran comunicadas por diferentes estrechos. Estas aguas ocupan el 97% de la hidrosfera e incluyen todos los mares y océanos. Por otra parte, encontramos las aguas continentales, que son las que se localizan en las tierras emergidas y pueden ser superficiales como ríos, lagos y lagunas, o subterráneas, que son las aguas acumuladas por filtración. Este tipo de agua ocupa el 3% restante de la hidrosfera. La litosfera. La superficie terrestre o litosfera es una capa de roca dura y quebradiza dividida en grandes bloques o placas que se desplazan horizontalmente sobre los materiales plásticos de la capa inferior o astenosfera, que por su alta temperatura y viscosidad presentan corrientes de convección. En la litosfera se pueden distinguir 7 grandes placas. Cada una de ellas contiene masa oceánica y terrestre. Hace 200 millones de años, las tierras emergidas formaban un solo continente, Pangea, que fue modificándose en un lento proceso de deriva de las masas continentales hasta conformar su aspecto actual. La atmósfera. Llamamos atmósfera a la bola más o menos homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste y mantenida en su lugar por acción de la gravedad. En algunos planetas compuestos mayormente por gas, esta capa puede ser particularmente densa y profunda. Nuestra atmósfera puede dividirse en dos grandes regiones: homosfera y heterosfera. De acuerdo a la variedad de gases que integran cada una, muchos más variados homogéneos de la primera y estratificados y diferenciados en la segunda. La atmósfera terrestre está compuesta por diversos tipos de gases, cuyo mayor porcentaje de masa se acumulan en los primeros 11 kilómetros de altura y cuya masa total redonda en los 5. Los principales gases que la integran en la atmósfera son el nitrógeno, 78%, oxígeno, 20%, vapor de agua entre 1 y 4% a nivel superficial y argón,
Sin embargo, otros gases se hallan presentes en cantidades minoritarias, como el dióxido de carbono, neón, helio, metano, entre otros. Por su parte, la heterosfera se compone de dos capas diferenciadas de nitrógeno molecular, oxígeno atómico, helio e hidrógeno. Ciclo del carbono. Los seres vivos estamos compuestos por moléculas orgánicas que contienen carbono. Este elemento se encuentra en el suelo, disuelto en el agua y en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico o del agua en materia orgánica. Esta materia sirve de alimento para los seres vivos y el carbono pasa a formar parte de su cuerpo. Este carbono vuelve al ambiente durante la respiración de los animales y las plantas, consume materia orgánica y devuelve nuestro CO2 a la atmósfera o al agua. El carbono también vuelve a la atmósfera mediante procesos de combustión, a través de incendios forestales, actividad volcánica, el uso de petróleo en actividades industriales y transporte o domésticas. Los restos de animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso también se libera el CO2 a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas para iniciar el nuevo ciclo. Ciclo hidrológico. Se define como el proceso por el cual las masas de agua cambian de estado y posición relativa en el planeta. Las etapas que contempla el ciclo hidrológico del agua son 5: evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y transporte. Se definen de la siguiente manera. La evaporación es un proceso físico que consiste en el traspaso gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, en función de un aumento natural o artificial de la temperatura. La condensación consiste en el cambio de estado del vapor de agua, contenido en las masas de aire presentes en la atmósfera a fase líquida, consecuencia del enfriamiento de las mismas. La precipitación es el fenómeno que produce cuando la humedad relativa del vapor de agua presente en la atmósfera es del 100%. Si la temperatura es suficiente baja, la precipitación puede ser en forma de nieve. Escorrentía se define como el tránsito de agua que circula por una cuenca de drenaje, siendo la diferencia entre el caudal de precipitación menos los caudales evapotranspirado e infiltrado en el terreno causante, este último de la recarga de acuíferos subterráneos. Transporte, movimiento de las masas de agua en estado líquido por toda la superficie terrestre, formando ríos, lagos, mares y océanos. Ciclo del oxígeno. Las principales fuentes no vivas de átomos de oxígeno para los seres vivos son el gas oxígeno, el gas carbono y el agua. Estas tres moléculas intercambian átomos de oxígeno entre sí de forma continua durante los procesos metabólicos de la biosfera, que está formada por la atmósfera, litosfera e hidrosfera. El proceso de transformación del oxígeno a través de estos tres reservorios conforman lo que se conoce como el ciclo del oxígeno. El principal reservorio de oxígeno para los seres vivos es la atmósfera, donde se encuentran en la forma de gas oxígeno y de gas carbono. Cuando los animales y los seres humanos respiramos, tomamos el oxígeno del que las plantas producen y luego lo exhalamos en forma de gas carbónico. Por otro lado, las plantas toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. De esta forma, las plantas, los animales y los seres humanos intercambian oxígeno y gas carbónico todo el tiempo, lo vuelven a usar y lo reciclan en un proceso conocido como el ciclo del oxígeno. Ciclo del nitrógeno. El principal reservorio de nitrógeno es la atmósfera y en menor medida en organismos formando las proteínas. La mayoría se encuentra en una forma de gas y no es asimilable. Entonces los rayos solares los rompen oxidándose en menor medida, pero los microorganismos son los que los transforman en las moléculas de nitrógeno asimilables, ya que se alimentan de este captándolo directamente de la atmósfera para así ser aprovechado por otras plantas, mientras el resto de organismos lo obtienen al consumir los vegetales. Los humanos también obtienen nitrógeno para el proceso de Haber-Bosch, esto gracias al amoníaco. También el nitrógeno puede ser producido por los óxidos de nitrógeno de las industrias del transporte, el cual favorece la formación de la lluvia ácida. Ciclo del fósforo. Su principal reserva se sitúa en las rocas, ya que este elemento no posee formas gaseosas. En los seres vivos se encuentra como un elemento esencial, aunque un exceso puede provocar en el medio ambiente un lixiviado de los suelos. El fósforo es importante para la vida de los seres vivos, ya que forma los ácidos nucleicos, además de los dientes, huesos o el ADN. No hay existencias de formas gaseosas estables, ya que se oxida de una manera muy fácil. Su principal reserva es la litosfera, asociado con problemas de eutrofización, y
que una sobrecarga produce un aumento de microorganismos, consumiendo todo el oxígeno y limitando el crecimiento. Además, es un fertilizante junto al nitrógeno y el potasio que se encarga de limitar el crecimiento de los vegetales. Muy bien, pues hasta ahí es lo que hemos avanzado, ¿no? Si ustedes ven, es pues una descripción rápida, gráfica de todos los conceptos que hemos trabajado con el escenario natural, de la biosfera y su composición. Pero pues es más agradable ver las imágenes, ¿no? Hay unas imágenes muy buenas en este video desde el punto de vista de la biodiversidad natural, ¿no? Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Vamos a continuar con la segunda parte. Nos queda una parte corta de este escenario natural. La próxima semana estaríamos, yo creo que concluyendo este escenario y ya avanzaríamos, ¿no? Con los demás escenarios que marca el plan de trabajo de este curso, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Cuál es alguna pregunta? Profe, pasó, Ok. bueno, retardo. Ah, ok. Déjenme ver si estoy evaluando y quiero ver veía ahí bueno, ¿cuál es tu apellido? Me decías, para la asistencia. Zavala Madrid. Zavala Madrid. Sí, Ok. todavía no empezaba la clase y me salí de la aplicación y al rato tenía que ponerme a aceptar, algo así, entonces dije, Sí, ay, no. sí, y luego se complica, ¿no? Y parece que se estrena, ¿no? Profe, a mí también me puede retardo. Yo también, profe. A ver, apellido. Mesa. Mesa. Mesa de la Rosa. Mesa, a ver, permíteme. Es que cuando entré ya estaba dando clase y no lo quise interrumpir ya diciéndolo. Muy bien, excelente, está bien, no hay problema. Mesa. Yo, profe, Valenzuela también, porque Valenzuela González, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Y Portela. Portela, Portela. Ok, listo. Entonces, déjenme checar, Rivas está. Bueno, Rivas no está ahora con nosotros. También, Satarain tampoco está, ¿verdad? Bueno, pues serían los dos que no tendrían calificación, ¿no? Voy a terminar de evaluar. Salió muy bien el grupo. Voy a, salvo a esas dos personas que no presentaron, ¿no? Pero no están asistiendo, parece. Y ya subiría su calificación a plataforma. Cualquier duda o cualquier situación, pues ya me comentan, ¿no? Y lo aclaramos. Tenemos, creo que son 24, 48 horas para hacer correcciones ahí mismo en el sistema en caso de que haya alguna situación. Y ya después, pues ya tendríamos que esperarnos hasta el final, ¿no? Entonces voy a subir sus calificaciones, chequenlas y cualquier duda me comentan. ¿Sale? Ok, profe. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego, cuídense, bye. Igualmente.